Buen día, me llamo Jefferson Pincay, tengo 32 años, soy de la ciudad de Guayaquil. Soy estudiante de la Universidad UTPL, voy a poner Sociología Jurídica, taller número 2. Me voy a permitir compartir pantalla. Mi tema es exclusión étnica y cultura. Camino constitucional. Las primeras constituciones se excluían a las nacionalidades indígenas, dejando de un lado todas estas nacionalidades, y hablando solo de los ecuatorianos como los únicos habitantes del territorio. Los indígenas eran considerados como sujetos de transición hacia la ecuatorianidad. Es decir, en las primeras constituciones los indígenas no existían como tal. De hecho, recién en los años 90 tuvieron representación política del movimiento Pachacuti. ¿Qué quiero decir con el camino constitucional? Al inicio de la República, los indígenas eran prácticamente ignorados por el derecho. Eran considerados como herramientas de hecho de la burguesía ecuatoriana. En esa época lo utilizaban como esclavos, es decir, no se les reconocía ningún tipo de derecho. En esa época no le pagaban por el trabajo, eran considerados seres humanos inferiores. Maltrataban no solo al hombre, sino a las mujeres, incluso llegando a violar y el abusador sin ningún castigo. Tanto era así la discriminación en el sector indígena que no eran considerados dignos de ser beneficiarios de las leyes. De hecho, eran considerados como una raza de transición hacia la ecuatorianidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que su identidad indígena nunca iba a ser reconocida por el país, que tenían que renunciar a ella para convertirse en ecuatoriano y ser sujeto de derecho. Tanto fue así la discriminación en el Ecuador que recién en los años 90 los indígenas tuvieron representación política para tener voz y voto en el Congreso, ahora llamada Asamblea Nacional. Entiéndase esto que Ecuador es república desde 1830, es decir, le tomó más de 100 años lograr tener un movimiento político que los represente dentro del Ecuador para ser escuchados. Bases, bases ideológicas del Pachacuti. Respeto a la diversidad. Tú como ecuatoriano tienes que aceptar que todos somos iguales, pero tenemos diferencia entre las etnias, que el movimiento Pachacuti representa a los indígenas y hay que tener respeto a sus costumbres y sus tradiciones. Base, interculturalidad, pluralidad y plurinacionalidad. Esto significa que se tiene que tener, que la raza indígena viene a enriquecer la cultura ecuatoriana. Es decir, es parte de nuestra historia, es parte de nuestros antepasados, son nuestros ancestros. Respeto a sus costumbres. El movimiento Pachacuti impulsó que haya respeto a las costumbres de las nacionalidades indígenas, la justicia indígena, sus ritos, sus costumbres, sus ceremonias, sus fechas festivas. Consagración de la Constitución del 2008. Una de las constituciones más completas, a las que más se reconoce el derecho del sector indígena, es la Constitución del 2008, que se encuentra vigente hasta la actualidad. Esta constitución enfatizó la importancia del sector indígena dentro de la ecuatorianidad, garantizando el respeto de las costumbres, justicia y sus tradiciones. Esta constitución dio pasos agigantados en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Socialismo del siglo XXI y movimiento indígena. Buscar cambiar las relaciones de poder. Objetivo común llamado paz y justicia. Cambiar la concentración de poder. Buscar distribuir la riqueza de forma que no exista inequidad. El movimiento indígena y la corriente política llamada siglo XXI o la corriente política del socialismo del siglo XXI comparte muchas ideas, entre las cuales podemos destacar el camino de las relaciones de poder. Esto significa que un cierto sector de la sociedad no puede tener todo el tiempo el control de los medios de poder. Es bueno que ese control regularmente cambie de manos. Sus ideologías
coincidían que no puede una sola persona tener todos los poderes, sino es bueno que ese poder sea repartido, garantizando que se lo haga en virtud del bien común, es decir, tomar decisiones en beneficio del pueblo y no en beneficio de unos pocos. También coinciden que la riqueza y los recursos deben ser repartidos equitativamente para que todos los ecuatorianos tengan más posibilidades de progresar. Pluralismo jurídico y justicia indígena. Dentro de la comunidad indígena se aplica la justicia en primera instancia, para posterior ser sancionado por la justicia ordinaria. Dentro de los pueblos indígenas tiene la prioridad, pero eso no los salva de ser procesados frente a la justicia ordinaria. ¿Qué queremos decir? Que la sociedad ecuatoriana tuvo un choque de fuerza que tuvo que ser resuelto una decisión de la Corte Constitucional, que en base a la Constitución de 2008 reconoció y validó la eficacia de la justicia indígena y respetando el ordenamiento jurídico ecuatoriano, tiene que tener ante esta justicia expedida por la comunidad indígena. Esto fue una declaratoria que el ordenamiento jurídico indígena debe ser conocido por la justicia ordinaria y debe ser respetado. Relativismo cultural. La sociedad ecuatoriana, por excelencia, ha sido excluyente con las etnias indígenas y afroamericanas, ya que se considera un linaje puro, otorgándole un menor grado de respeto a los indígenas y afroamericanos. Sin embargo, esto es erróneo. Es una creencia cultural equivocada y que los únicos ecuatorianos puros, si existen, sería el pueblo indígena. Los otros ecuatorianos somos mestizos, lo que significa que de ninguna manera tenemos un primer linaje. Estas ideas erróneas fueron concebidas en el mestizaje en la colonia. Tampoco aplica el exceso de nacionalismo, que un día tuvo en su época negando que Ecuador es multicultural, ya que solo habiendo una sola cultura, no sea los mestizos, esta cultura original son los indígenas. Con esto he finalizado mi exposición, dejaré de compartir pantalla y muchas gracias.